Hola, en esta clase vamos a hablar sobre articulaciones, tema que corresponde a la clase de mano. Antes de empezar, vamos a ver los objetivos de esta clase, que van a ser describir las articulaciones de la muñeca y la mano, y las vamos a clasificar. Entonces, antes de pasar con lo que es la articulación de la muñeca, vamos a hablar un poco sobre lo que es la articulación del radio y del cúbito, ¿sí? Y vamos a repasar un poco lo que era la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto articulación radiocubital proximal, ¿sí? Nosotros la vimos porque forma parte del complejo articular del codo. Pero ahora vamos a ver lo que es la articulación radiocubital distal, ¿sí? Porque esta articulación va a estar en relación o va a estar muy cercana a lo que es la articulación de la muñeca. Entonces puse las dos articulaciones acá para que hagamos una comparativa, ¿sí? La articulación radiocubital proximal se va a articular lo que es la circunferencia articular de la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito, y después en lo que es hacia distal, en la articulación radiocubital distal, que es la que a nosotros nos interesa ahora, se va a articular la cabeza del cúbito con la escotadura cubital del radio, es decir, al revés. Entonces, tenemos acá la clasificación de esta articulación. Las dos articulaciones van a ser muy similares, son diartrosis porque tienen mucho movimiento, van a ser sinoviales, van a ser trocoides, ¿sí? Y vamos a ver qué van a ser. Como son trocoides, son uniaxiales, como son dos huesos, son simples, pero vamos a ver que la articulación radiocubital distal, decimos que es compleja porque tiene una especie de disco articular, el cual está adaptando las superficies articulares, ¿sí? Y también sirve como medio de unión. Entonces podemos decir que es compleja, ¿sí? Esto depende de la bibliografía, ¿sí? Por lo pronto, Rubier menciona este disco, dice que forma parte de esta articulación y por lo tanto nosotros, según Rubier, por ejemplo, la consideraríamos como una articulación compleja, ¿sí? Pero esto puede variar de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a cómo consideren ese disco. La articulación radiocubital distal va a estar reforzada por dos ligamentos. Vamos a tener uno anterior y uno posterior, ¿sí? Y aparte de estas articulaciones, ¿sí? La radiocubital proximal y la distal, vamos a tener que el radio y el cúbito van a estar unidos por esta membrana fibrosa que se llama membrana interósea. ¿Sí? La membrana interósea va a ir desde el borde interóseo del radio al borde interóseo del cúbito, ¿sí? Entonces se encuentra hacia lateral del cúbito y hacia medial del radio. Y vamos a ver que hacia superior deja una pequeña escotadura por donde va a pasar el paquete nervioso interóseo, ¿sí? Sobre todo lo que es los vasos interóseos posteriores, ¿sí? Entonces, este es otro medio de unión de esta articulación radiocubital distal. Pasamos ahora a ver lo que es la articulación de la muñeca. Nosotros vamos a tener que la articulación de la muñeca, también llamada radiocarpiana, va a ser una articulación que me va a estar uniendo lo que es el radio con la primer fila, fila superior o fila antebraquial de lo que es el carpo, ¿sí? Esta articulación, nosotros vamos a tener que el cúbito tiene un disco articular que lo separa de esta articulación. Por lo tanto, esta articulación se llama radiocarpiana porque hay bibliografías, ¿sí? Que dicen que el cúbito no forma parte de la articulación porque está separada por este disco articular que tiene la cabeza del cúbito.
Entonces la clasificación va a quedar en que es una diartrosis, porque es una articulación muy móvil, ¿sí? Todas las diartrosis tienen tejido interpuesto sinovial, porque es el que le permite su movimiento. Va a ser una articulación condilia, ¿sí? Y esto le permite todos los movimientos que hace la muñeca. Las articulaciones condilias son biaxiales, es decir, que se mueven alrededor de dos ejes y va a ser una articulación compuesta, ¿sí? Tiene sentido porque la primera fila del carpo, ¿sí? Estaba formada por cuatro huesos, de los cuales tres van a formar parte de esta articulación, y sumado al radio, ¿sí? Son aproximadamente cuatro huesos que van a formar parte de esta articulación, ¿sí? Y nosotros dijimos que si tienen tres o más huesos, son articulaciones compuestas. ¿Y por qué está el no complejo acá entre, entre asteriscos? ¿Sí? Es por esto mismo que yo mencionaba antes del cúbito, ¿sí? Hay bibliografías que dicen que el cúbito, como está separado de la articulación por este disco que tiene en lo que es la cabeza, no forma parte de la articulación, entonces en ese caso sería no compleja, pero hay bibliografías que dicen que el cúbito forma parte de la articulación y como tiene un disco en la cabeza, sería compleja, ¿sí? Entonces siempre depende de cómo lo considere su bibliografía, ¿sí? Yo por lo pronto me estoy guiando por lo que dice Rubier, ¿sí? Y si nosotros la llamamos articulación radiocarpiana, ¿sí? Ya estamos asumiendo que el cúbito no forma parte de esta articulación y por lo tanto sería no compleja. Entonces, si pasamos a ver esta articulación, vamos a ver acá hacia superior lo que es el radio, ¿sí? Su porción la porción más distal o epífisis distal del radio, y vemos cómo está articulada con los huesos de lo que son la primera fila de lo que es el carpo, ¿sí? Se va a estar articulando principalmente con lo que es el hueso escafoides, el semilunar y el piramidal, ¿sí? Pero por otro lado vemos al cúbito y vemos la distancia que tiene de este hueso con respecto a los huesos del carpo, ¿sí? Por eso tiene sentido que hay bibliografías que no lo consideran como parte de esta articulación y por eso le dicen radiocarpiana, ¿sí? Pero siempre piense con lo que dice la bibliografía de su cátedra. Entonces, vamos a ver si los ligamentos que refuerzan esta articulación. Si esta articulación tiene entonces una cápsula que lo cubre, esta cápsula va a estar reforzada por ligamentos. Esto es una vista desde anterior y esto es una vista desde posterior, ¿sí? Esto va a ser lateral porque tenemos al radio, esto va a ser medial porque tenemos al cúbito y en esta vista desde posterior, esto va a ser lateral porque tenemos al radio y esto es medial porque tenemos al cúbito. Entonces vamos a tener en lo que es la cara anterior a lo que es el ligamento anterior, ¿sí? Este ligamento anterior tiene dos fascículos, o podemos decir que está formado por dos fascículos. Un fascículo que se llama radiocarpiano palmar, que va a ir del borde anterior de todo lo que es la cara articular del radio, y de ahí se va a extender hacia lo que es el hueso semilunar y hacia el piramidal, ¿sí? Y después, por otro lado, va a ir también desde lo que es la apófisis estiloides del radio hacia lo que es el hueso grande, ¿sí? Que era de la segunda fila. Después tenemos el fascículo cúbito carpiano, vamos a tener lo que es el fascículo cúbito carpiano palmar, ¿sí? Cúbito carpiano palmar, el cual va a ir desde el disco articular de lo que es el cúbito y la apófisis estiloides del cúbito hacia lo que es el hueso semilunar, el piramidal y el hueso grande, ¿sí? Que lo tenemos acá. Después, por otro lado, pasamos ahora a lo que es la cara posterior,
¿sí? Y acá nosotros vamos a tener un ligamento posterior y este ligamento posterior también va a tener dos fascículos. Vamos a tener un fascículo radiocarpiano dorsal y un fascículo radioescafoideo dorsal, ¿sí? Entonces, el fascículo radiocarpiano dorsal va a ir del borde posterior de la cara articular de lo que es el radio hacia lo que es el hueso piramidal. Y a veces también puede alcanzar lo que es el hueso semilunar. Ahora, lo que es el fascículo radioescafoideo dorsal, este va a ir desde la apófisis estiloides de lo que es el radio hacia lo que es el hueso escafoides. Si pasamos ahora a los laterales, vamos a ver que vamos a tener dos ligamentos que van a estar reforzando esta articulación hacia los laterales. Vamos a tener un ligamento lateral que va a estar del lado de lo que es el radio y un ligamento medial que va a estar del lado de lo que es el cúbito, ¿sí? El ligamento lateral se va a llamar ligamento colateral radial del carpo. ¿Sí? Y este ligamento se va a extender desde lo que es el vértice de la apófisis estiloides hacia lo que es el hueso escafoides. Y por otro lado, lo que es el ligamento colateral cubital del carpo, este se va a extender desde lo que es la apófisis estiloides del cúbito y va a ir hacia anterior al hueso pisiforme y hacia posterior va a ir a lo que es el hueso piramidal, ¿sí? Entonces con esto terminamos con lo que es la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, ¿sí? De las que vamos a ver en esta clase, esta es la más importante, ¿sí? El resto de las articulaciones hay que saberlas, pero no tan en detalle. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son las articulaciones propias de la mano, ¿sí? Nosotros hasta recién vimos articulaciones del antebrazo, vimos cómo se articula el antebrazo con los huesos de la mano, que es la articulación radiocarpiana, y ahora vamos a ver todas articulaciones de los huesos propios de la mano entre sí. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo todas estas articulaciones, todas juntas, ¿sí? Para, para simplificar un poco más, ¿sí? Este estudio, ¿sí? No tenemos que saberlas tan específico, ¿sí? No tenemos que saber como la articulación radiocarpiana, pero por lo menos el tipo y el género de estas articulaciones hay que saberlos, ¿sí? Y lo que es los ligamentos, vamos a ver que hay una forma simplificada de estudiarlos. Entonces, vamos a arrancar primero con las articulaciones intercarpianas. Las articulaciones intercarpianas van a unir los huesos del carpo entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los huesos de la primera fila van a estar unidos entre sí por estas articulaciones intercarpianas, ¿sí? Y vamos a tener los huesos de la segunda fila entre sí, van a estar unidos por estas articulaciones intercarpianas. Van a ser de tipo sinovial y, perdón, sí van a ser de tipo sinovial y de género van a ser planas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de estas articulaciones intercarpianas. Obviamente, estos huesos, ¿sí? Van a estar, estas articulaciones, van a estar reforzadas por ligamentos, pero los ligamentos nosotros los podemos reducir a y ligamentos eh, intercarpianos dorsales, ligamentos intercarpianos palmares y ligamentos interóseos, ¿sí? Los ligamentos intercarpianos dorsales van a estar uniendo un hueso con el otro desde lo que es el dorso de la mano. Los intercarpianos palmares van a estar uniendo un hueso con el otro desde la palma de la mano, ¿sí? Y los interóseos van a estar justo entre los dos huesos, ¿sí? Entonces, todos los ligamentos se van a llamar así, ¿sí? Entonces, nombramos los dos huesos que se están uniendo y vamos a tener uno dorsal, uno palmar y uno interóseo. Y así para todas
las articulaciones de estos huesos, ¿sí? Una en la que voy a hacer hincapié es en la articulación del hueso pisiforme con lo que es el hueso piramidal. Esta articulación no va a ser plana, va a ser una articulación elipsoidea o condilia, ¿sí? Entonces, esta tenemos que recordarla porque es distinta, esa parte del resto, ¿sí? Recordemos que el pisiforme se encuentra en la cara anterior de lo que es el piramidal y los ligamentos van a ser un ligamento pisiganchoso, un ligamento pisimetacarpiano y vamos a tener un ligamento superior que la va a reforzar. Después tenemos lo que es la articulación mediocarpiana, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la articulación de los huesos de la primera fila del carpo o antebraquial con los huesos de la segunda fila del carpo o metacarpiana. ¿Sí? Entonces, esta articulación se le dice que va a ser bicondilia o doble elipsoidea, también se le dice, y esta articulación va a estar, nosotros tenemos que los huesos de la primera fila del carpo forman un macizo óseo y los huesos de la segunda fila forman otro macizo óseo y estos macizos óseos se articulan entre sí. Después, otra articulación que tenemos que saber es la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Esta articulación va a estar uniendo los huesos de la segunda fila del carpo con los huesos metacarpianos, ¿sí? Entonces, esta articulación tenemos que saber que del dedo índice al dedo meñique, ¿sí? Va a ser plana, pero en lo que es el primer metacarpiano, que se corresponde al pulgar, va a ser una articulación celar o en silla de montar, ¿sí? Esta es una diferencia importante que tienen estas articulaciones, ¿sí? Después tenemos lo que es la articulación intermetacarpiana. Esta articulación se va a dar entre los últimos cuatro huesos metacarpianos, los cuales van a estar unidos entre sí, ¿sí? Entonces, esta articulación va a ser de tipo sinovial de género plana. Después tenemos lo que es la articulación metacarpofalángica, ¿sí? Entonces, esta va a ser la articulación que va a unir los, los huesos del metacarpo con los huesos de los dedos, que son las falanges, ¿sí? En este caso, las falanges proximales. Esta articulación, dependiendo de la bibliografía, puede ser esferoidea, ¿sí? O puede ser elipsoidea o condilia, ¿sí? Siempre dependiendo esto de la bibliografía de su cátedra, ¿sí? Pero es lo mismo. Puede ser o esferoidea o elipsoidea, ¿sí? Y si uno lo justifica con la bibliografía de la cátedra, va a estar bien, ¿sí? Y por último nos queda lo que son las articulaciones interfalángicas, que van a ser las articulaciones de las falanges entre sí, de la falange proximal con la falange media y de la falange media con la falange distal. En el caso del pulgar, de la falange proximal con la distal. Y todas estas articulaciones van a ser gínglimos o trócleas, ¿sí? Entonces, con esto terminamos de clasificar todas las articulaciones que forman parte de la mano. Bueno, entonces acá puse esta imagen para que veamos un poco los ligamentos que forman parte de estas articulaciones de la mano, ¿sí? De los huesos propios de la mano. Entonces, esto es para que recordemos que las articulaciones intercarpianas van a tener tres ligamentos, uno que va a ser interóseo, que está entre los huesos, uno que va a ser dorsal y otro que va a ser palmar, es decir, uno va a pasar anterior, otro va a pasar posterior, ¿sí? Después, el que tiene la articulación que tiene como, eh, que es distinta de entre los huesos de lo que es la primera fila del carpo, que era la del hueso pisiforme, ¿sí? Que teníamos
tres ligamentos distintos, que era el superior. Después tenemos lo que es el pisiganchoso y el pisimetacarpiano, ¿sí? Y después en lo que es la articulación mediocarpiana o articulación de la primera y segunda fila del carpo, ¿sí? Tenemos lo que es el ligamento palmar, que también se lo conoce como radiado del carpo. Si nosotros damos vuelta a esta imagen y vemos desde el dorso, vamos a ver al ligamento dorsal, también llamado pirámido trapezo trapezoideo. Y después vamos a tener los ligamentos escafopiramidal y los colateral medial y colateral lateral, ¿sí? Pero en lo que es el resto de las articulaciones, siempre tenemos que recordar que vamos a tener un ligamento palmar, un ligamento dorsal y vamos a tener un ligamento interóseo, ¿sí? Entonces, así más o menos simplificamos lo que son los ligamentos y las articulaciones de la mano, ¿sí? Entonces, con esto terminamos, ¿sí? Como conclusión podemos decir que las articulaciones de la muñeca y de la mano em, le aportan a esta toda la movilidad compleja que esta presenta y son principalmente articulaciones de tipo sinovial, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es el tipo, ¿sí? Y el género de estas articulaciones. Entonces, con esto terminamos esta clase. Espero que les haya gustado y que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.